En la tertulia de hoy hablaremos sobre una desconocida a la hora de invertir, la nuda propiedad. También hablaremos del nuevo PERTE aprobado por el Gobierno en materia de vivienda. También compararemos la construcción industrializada versus construcción tradicional. Por último, hablaremos de la posible burbuja en España. Hola a todos y bienvenidos a la tertulia del inversor, una tertulia donde intentamos acercar el conocimiento inmobiliario y hacerlo sencillo para que cualquiera lo entienda. Estamos ahora en la tertulia 13 y hoy estamos con Rafa, estamos con Adrià y estamos con Rubén. Y como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo han ido estas semanas? Muy bien, con fiestas, ¿no? Hemos tenido ahí fiestas, el puente de mayo, sí. Tal. Bien, bien. Sí, pero con carga de trabajo. ¿Qué tal el nivel de actividad de los inversores en fiestas? ¿Usan más el móvil porque tienen más tiempo o están...? Menos. Sí. Sí, se nota que bajan, sobre todo, a ver, también tenemos mucho cliente de Madrid, ¿no? Y se nota que era fiesta autonómica y tal, y se nota que han desconectado bastante, la verdad que sí. Hay veces que en verano no sí que pasa al revés, ¿no? Decís, oye, como están en vacaciones, tienen más tiempo, quizás porque no son vacaciones de viaje, son vacaciones de estar más en casa y tienen más tiempo para estar atento a las oportunidades, ¿no? Como que son un poco más largas, ¿no? Y te da tiempo a lo mejor a un poquito más de cosas, ¿no? Diversificas los días, el exacto, tiempo. Haces un poco más, como es cuando es corto, que son 4 días y viajas, pues casi uno te lo tiras yendo, el otro volviendo y los dos que estás allí, ¿no? Pues quieres ir a un poco, ¿no? Disfrutarlos al máximo y tal. Pues sí, en agosto a mí sobre todo me gusta mucho el contenido, ¿no? O sea, que la gente tiene tiempo para reflexionar, para plantearse qué quiere hacer o qué hace un poco con su vida. Siempre es momentos de objetivos, ¿no? De ponerte o sea, que después de las vacaciones llegan con ideas nuevas, ¿no? Claro. Ostras, tengo que hacerlo. Ostras, tal. Es como, sí. Es como el 1 de enero. Tengo que intentar estirar esto más, ¿no? Es como, tengo que intentar esa libertad financiera o tal y intentar estirarlo esto, ¿no? Sí, se nota. Okay. ¿Tú qué tal, Rafa? ¿Cómo has estado? Bien, he estado algo de vacaciones, pero bueno, me operé la nariz, una septoplastia, me respiraba bien y he estado un poco fastidiado los últimos 5 días, pero bueno, o una semana, ahora ya estoy un poco mejor. Respirar. Bien. Y me sirvió también el parón me ha servido bastante para mis inversiones personales, para dar una vuelta, está bien. Un poco de silencio de vez en cuando. Claro. A veces está bien en vacaciones no irse de vacaciones y simplemente estar porque llegas más cansado que cuando te has ido, ¿eh? Y empiezas a trabajar y dices, madre mía, estoy peor que cuando me fui, eso era para descansar y no he descansado nada. Total. Qué guay. Oye, ¿qué temas inmobiliarios traemos hoy? ¿Quién trae el tema más fuerte? ¿Quién quiere empezar? Ostras, más fuerte. Si queréis me lanzo yo. ¿Sí? Adelante. Sí. Yo he traído un tema que ya lo hemos tocado un poco, bastante, ¿no? Pero es un tema que está como muy candente, ¿no? Y que todo el mundo dice, ostras, pero es que está ya muy caro y tal. Y quería traerlo, exponer un poquito lo que hemos hablado rápidamente en otras tertulias anteriores y dar otro punto de vista, ¿no? Entonces, traía el tema de que España no está en una burbuja inmobiliaria, ¿no? Un poco más datos que respaldan, ¿no? Un poco esta teoría, ¿no? De que no estamos en burbuja inmobiliaria, ¿no? Y quería empezar con una noticia que he leído justo hoy en Idealista, ¿no? Justo esta mañana. Y decía que el precio de la vivienda usada crece a su mayor ritmo en abril, el 12% interanual. O sea que... Ese titular asusta claro, increíble. Exacto, claro, es un poco, ¿no? Porque te dices, ostras, llevamos creciendo 2-3 años como muy fuerte y ahora es como el mayor, todavía no el mayor crecimiento y tal. Y luego pues el precio sube hasta 2.350 euros el metro cuadrado. El pico de la burbuja fue de 2.107, ¿vale? Esto es un poco por ponerlo en contexto, ¿vale? Y aquí hay que decir, ¿vale? Que esto siempre me gusta resaltarlo mucho, que son precios nominales y no reales, ¿vale? Acordaros un poco que la diferencia entre nominal y real, nominal son precios constantes y reales son deflactados, ¿no? Cuando le quitas el IPC, ¿no? En reales no se ha superado, ¿eh? Todavía está un poquito lejos, ¿vale? Y luego... También que este dato supone además una subida de un 5% en los últimos 3 meses. O sea, del 12% que ha crecido de abril a abril, en los 3 meses justo anteriores, los 3 primeros meses, ha sido el 5% solo en esos meses, ¿no? Que es bastante. Y esto es, o sea, de media en toda España. Quiero decir que hay por zonas, ¿no? Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, que están ahí un poco a la cabeza de las subidas
estas últimas siempre es bastante más, ¿no? Para que haga esa media. Entonces me parece un dato importante y es lo que me ha venido un poco para decir, ostras, pues hay que poner en contexto, ¿no? Esto de la burbuja inmobiliaria y tal. Y para analizar los datos me gustaría recordar primero que es una burbuja, ¿no? La burbuja, ¿cuándo se da, no? Mejor dicho. Una burbuja se da cuando el crecimiento de precio es insostenible, impulsado por la especulación, crédito fácil y una desconexión con los fundamentos económicos, ¿no? Ingresos, demanda real, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, claramente ahora no se está dando esos motivos, ¿no? Esos factores. Exacto, esos factores. Y quería empezar por repasarlos, ¿no? Son datos que ya hemos dado, que vienen un poco a defender por qué nos están dando estos factores que estábamos comentando antes, que sería que desde el 2014 el aumento interanual es del 7,8 de media, ¿vale? Siempre hablamos de media porque, claro, 7,8 suena muy poco a lo mejor para Madrid o grandes capitales y demás, pero para el resto pues es bastante, ¿no? En el periodo de 1997-2007 hubieron años hasta el 30% interanual. O sea, es una pasada, ¿eh? Es una pasada. Y no un año, sino varios, ¿no? Claro, Como, sí, eso es como es acumulativo, imagínate, el quinto año que tengas un 30%, bueno, imagínate la subida. claro, es una locura. Sí. Eso es una locura, ¿no? Luego, que la construcción anual es insuficiente, ¿no? De esto sí que hemos hablado mucho, ¿vale? Que se necesitan 246.000 más o menos de viviendas hasta 2039, o sea, es la proyección que hay del INE, ¿vale? Versus menos de 100.000 que estamos construyendo de media. Y nos estamos acercando estos 2 últimos años a esas 100.000, que los otros estábamos mucho más atrás, ¿no? Entonces, el decalaje, ¿no? que hay ahí. Luego, el contexto... De hecho, por darte un dato, porque el otro día estuve justo con David Martínez, que es el CEO de AETAS, que nos ayudó un poco, nos asesoró en la compañía, y me dijo que ellos este año iban a entregar en torno a unas 5.000 viviendas aproximadamente. Me pareció poquísimo. 5.000. Sí, que la mayor promotora de España entregue solo 5.000, que es un 5%. Y me decía que realmente entre las mayores promotoras pues igual están, no llega al 50%, y luego que el granular es muy relevante. Y decía, y hay una pequeña trampa, que es que te cuenta todo tipo de promociones. Y, o sea, todo tipo de vivienda nueva. Y hay mucha gente que se hace su segunda casa, autopromoción. su autopromoción. Me decía que las cooperativas, por ejemplo, son un peso muy relevante. Dice, esas las estamos contando para intentar cubrir el gap, pero no es el gap. Vale. Porque hay nuevos hogares que son 250.000 y hay 100.000 viviendas, pero es que muchas es la segunda vivienda de alguien, ya sea en la playa o una primera que sea... sustituye la que ya tiene. Ese dato lo podemos buscar, ¿eh? Correcto. Sí. Entonces, de esos 100.000 no es que todas vayan a cubrir los 250.000 hogares necesarios. Es que igual hay 20 o 30.000 o 40.000 que son de gente que ya tiene casa, que se hace su segunda casa, o su promoción, o su casa de campo, o su casa de playa, ¿sabes? Claro, que no es que todas estén yendo a solventar el problema de la vivienda. Pero no, de hecho, solo una parte de esas 100.000 están yendo a solventar el problema de la vivienda. Bueno, el Banco de España estimaba que para cubrir el déficit habitacional se necesitan entre 600.000 y 1 millón de viviendas nuevas para cubrir la demanda actual. La actual. De o sea, golpe. para ponernos... Correcto. Y se están, en 2024 se finalizaron un total de 97.000 viviendas. Claro, Al final fueron 97. 97. Pues mira, buen dato. Yo dije 90 o así en el último... Fijaros que en 2005-2006 era casi 800.000 al año, ¿eh? O sea, es una barbaridad. Es una diferencia... En casi todas las que se necesitan se hacían por el año. Se hacían al año. Qué barbaridad. Es una barbaridad. Bueno, eso nos dice que se puede conseguir. Hombre, sí. En el centro lo hicieron, fueron capaces Fueron de capaces, hacerlo. sí. Y no hace tanto, ¿eh? No es, Hace 20 años lo no es la consiguieron. prehistoria, vamos. Sí. Sí. Vale. Luego, contexto económico sólido. ¿Vale? En 2024 la economía española creció un 3,5 interanual, con una tasa de paro del 10,6, mínimo histórico reciente. ¿Vale? Entonces, restricciones en el crédito, ¿vale? Que también pues, no es lo mismo. Ahora no va a cualquiera y te financian ni lo que quieres, ni a cualquiera, ¿no? le financian. O sea que son mucho más restrictivos aquí. ¿Vale? Los precios están subiendo por fundamentales reales, ¿no? Escasez de oferta, demanda sólida, crecimiento económico, no es por especulación desenfrenada, ¿no? Las regulaciones crediticias y la menor construcción evitan los excesos de 2007, ¿no? Esto también lo hemos comentado mucho, ¿no? De hecho, últimamente que yo estoy viajando un poco, estoy en Holanda, también estoy hablando con alguna persona de Francia, ahora tenemos un sistema mucho más restrictivo de lo que tienen los europeos.
Es decir, Correcto. es mucho más fácil para los franceses o los holandeses conseguir una hipoteca que para nosotros. Entonces, ahora tenemos un freno, ¿no? Quizá nos pasamos en una época Seguro, y ahora nos hemos pasado hacia el otro lado, nos hemos pasado. O no, el pero bueno. péndulo. El péndulo famoso, ¿no? Sí. Pero ahora el dicen, extremo. es que allí 80, aquí dan el 90, o si tienes un bueno te dan el 100%. Y dices, en España el 100%, salvo que seas un buen perfil, y ahora con los ICO puedes, si no un banco per se es complicado el Complicado, de 100%. Y primeras, allí complicado. a los jóvenes en Francia, por ejemplo, les dan mucho más tipo de interés, o sea, mucho más porcentaje de hipoteca. De hipoteca. Y O sea, que aparte ahora hay que estamos- sumarle en España el IVA del 10% para obra nueva, actos el jurídicos ITP, documentados. Una serie de Claro que- costes. exacto, no solo el 20%, sino todo el tema. Sí. Claro, justo quería compararlo con los países de nuestro entorno, ¿no? Para ver si estamos en una burbuja o no, ¿no? Porque al final esto se estudia siempre por comparables, ¿no? Quiero decir, pues, ¿cuál es el comparable de España? Pues al final los países de su entorno, ¿no? Y cómo están ellos, ¿no? Con el precio de la vivienda. Entonces, aquí primero pongo en contexto España, ¿vale? En España, pues en 2007... los precios de la vivienda alcanzaron máximos históricos, como todos sabemos, ¿vale? Tras el pinchazo de la burbuja cayeron sobre un 37%, ¿vale? Entre 2007 y 2013. También nos dice que el mercado inmobiliario es muy lento, ¿no? para corregir. ¿Vale? Y desde 2014 los precios han recuperado terreno, pero en 2024 el precio medio nacional es de 2.271, aún por debajo de los picos de 2007 en términos reales. Aquí no lo ha, o sea, en términos reales sigue estando por debajo, en términos nominales sí que lo habríamos. ¿No te dicen términos reales? ¿Cuál sería el...? O sea, ¿no te hace el valor real? No me lo... Es un valor interesante a ver cómo de lejos estamos, Sí, ¿no? exacto, cómo de lejos estamos. Porque ahí sí que ya sería un comparable para entender qué nivel de éxito tiene la sociedad española. Pero si después, o sea, descontando la inflación de los últimos... Sí, pues es verdad que en los otros años no ha habido inflación, incluso algún año fue de deflación y tal, pero en los últimos años que hemos tenido un 12, un 6, igual un llevamos tal... un 30 y pico, un 40% acumulado en Claro, en igual 6 seguramente pues eso, 15, 20 o más llevamos seguro acumulado, ¿no? Entonces si le pones eso, pues sabes que te vas por debajo de los 2.000 de real y estamos en 2.270, pues, Ya, es teoría. considerable, es un 20% de distancia pero todavía, es un dato chulo para tener, a ver si lo consigo para la próxima. ¿Vale? Y luego compararlo, ¿no? Con los países de nuestro entorno. Por ejemplo, Alemania, desde 2007 los precios de la vivienda han crecido un 60% en términos reales. ¿Vale? Un 60% de crecimiento en términos reales y España todavía no ha alcanzado en términos reales. O sea, quiero decir un poco por ponerlo. Reino Unido, los precios han subido un 40%. En Francia, un 30%. En Países Bajos un 70%, en Luxemburgo un 80%. O sea, quiero decir que ahí nos da bastante, ¿no? Y como un poco como resumen, España presenta un crecimiento acumulado de precios mucho menor desde 2007, aproximadamente 10-15% en términos reales desde 2007, ¿vale? Tras la caída real. O sea, aquí lo que cuenta es desde el 2013 lo que ha subido, que fue como el bajo, en términos reales ha subido solo un 10-15%. ¿Vale? Y la sobrevaloración frente al 30-80% de los países europeos. O sea que el gap es tremendo, ¿no? Todavía es muy grande. La sobrevaloración de España, estimada en un 20%, por la Unión Europea en 2025, la sobrevaloración lo hacen siempre normalmente por lo que cobras, es como una estimación, una serie de factores, ¿no? para hacer la media. Es significativamente menor que en Luxemburgo, 60%, Países Bajos 50% y Suecia 40%. O sea que ahora estamos bastante a la cola, ¿no? Yeah. de Pero ese ratio, por ser un poco crítico, claro, si coges el punto de la burbuja como referencia, Eso es verdad. seguramente, ¿no? Porque es verdad que desconozco si en el resto de países europeos una burbuja tan grave como la que tuvimos en España. No tanto. Imagino que no. Entonces, habría que ver cuánto es la diferencia, pero bueno, aún así sigue estando a una diferencia considerable. Claro, considerable. Sí, sobre todo también se ve mucho en el precio metro cuadrado. Es que al final también el inmobiliario, que esto siempre nos cansamos de decirlo, ¿no? Que es muy location, ¿no? De ubicación, tal. Entonces, es verdad que no tiene, a lo mejor cada mercado no funciona de una manera. Seguramente París, el metro cuadrado está pues, por encima de 8 o 9 mil euros o 6, no sé si Lo sacamos, 14.000. 14.000. Lo sacamos, era una barbaridad, Sí. tal, y a lo mejor pues luego con otras ciudades de Francia pues está mucho más atrás, ¿no? Entonces la media sale muy distorsionada, ¿no? Que es lo que pasa aquí en España, aún Madrid y Barcelona siendo más alta, seguro que será más homogénea que en muchos otros países de Europa, que sí que todavía se gentrifica más, ¿no? Sí, bueno, en España tenemos las capitales más económicas. Madrid es una de las capitales más económicas, a pesar de que es la capital. No sé cómo estará con Barcelona, pero las dos están ahí las más caras, pero es muy económica respecto al resto de Europa. O sea que seguramente. Sacamos justo uno de los
podcasts era hablando de eso, ¿no? Sí, Sí, justo. sí. Ranquineamos. Sí, sacaste, o sea, Madrid creo hablabas que era el tú. 6 o así, Barcelona estaba Hablabas fuera tú. del top 10. Sí, Sí, estaba fuera. Spotify Rafa. es el primer que nos podemos Sí. escuchar, sí. Y el primero hablamos de eso. Y estaba ahora pasando, haciendo sorpaso Milán. Entonces era como que ya lo ponían en la Big Major, en las grandes ligas con Berlín, París, Londres. Por ejemplo, en Italia sí que es donde de los así grandes países donde más bajo está el precio de la vivienda a como estaba, ¿vale? O sea, a precios reales. El incremento Sí, ha sido es menor, sí. Es verdad que Italia era muy cara y sigue siendo todavía Milán y tal, pero sí que es verdad que se ha incrementado menos. Es que el otro día estuve hablando justo con, espero que no esté viendo, un seguidor italiano que se dedica al sector allí en Italia y le encanta lo que hacemos. Y estuve hablando con él y, por ejemplo, me dio un dato que desconocía, no lo investigué, pero creo que era cierto, que Italia, por ejemplo, está perdiendo población. Es decir, Lo iba a decir ahora. son menos cada año. Entonces, eso no ayuda a que el precio de la vivienda suba. Obviamente, habrá capitales donde está concentrando la población, como Milán, como Roma, Bolonia es una gran ciudad, pero habrá muchas que no y compensará, ¿no? Pero me lo dijo y dije, ostras, porque oye, pues Italia está en nuestros planes algún día, ¿no? Pero es verdad que habrá que elegir muy bien las localidades porque en España pues tienes toda España creciendo y algunas ciudades dentro de España creciendo mucho, lo cual te ayuda a que el valor del activo pues se mantenga y crezca. En Italia, pues bueno, hay que elegir mucho mejor las zonas donde vas a invertir porque ya no te vale el macro. El macro no es positivo. El micro seguramente puedes encontrar mercados interesantes, Sí, pero, depende de la ubicación. pero el macro, cuando me lo dije, ostras, sorprendido que además es un país que también tiene mucha relación con Latinoamérica, porque mucha gente emigró y ahora está volviendo. Argentina, Uruguay. Exacto, sobre todo. Dice que lleva una década perdiendo población y el año pasado perdió 37.000 viviendas. 37.000 personas, perdón, ya pienso en pisos. Sí. Pero yo no entiendo muy bien si es porque... O sea, le pasa como a España, que realmente la población está muy envejecida, y no tiene, pero también hay mucha inmigración, sobre todo en el sur. Pero no sé si es que ahora con con Melón y tal... A ver, España tiene un tema del idioma que es muy cómodo para los latinoamericanos venir. Es tal cual, así es. Entonces, una vez a elegir, o tienen raíces, ¿no? Aquí tenemos gente del equipo, Carol, por ejemplo, que ella tiene raíces italianas, estuvo en Italia y luego volvió aquí. Sí. O sea, y a ella le gusta mucho Italia, pero estuvo allí y luego volvió aquí, ¿no? El idioma para trabajar, para todo. Se les hace muy Le fácil. facilita día a día, muchísimo, claro. Es literalmente eso. Muchísimo. Claro, por eso tenemos tanta inmigración nosotros. Latinoamericana, sobre todo, es Claro. por eso. Es que Italia, claro, es una barrera, es un idioma muy concreto, que claro, es sencillo para los latinos, pero no tan sencillo como el castellano. Desconozco, estaría bien que lo pusieran en los comentarios si alguien lo conoce, si también existe este cliente del norte de Europa que cuando se jubila va a Italia. Imagino que sí que tendrá sus zonas, sus Javeas, sus Marbellas y demás, donde va. Sí, Sandro. Sí. Bueno, Rimini, seguro. Rávena... Sicilia, el Cinque Terre, ¿no? De la zona Sí. de todo, de la Toscana. También es un sitio donde dices, oye, también me retiraría en Italia, ¿no? Porque es un sitio con buen tiempo, buena cultura, buen clima. Muy parecido. Correcto, somos paralelos, estamos al lado, muy ¿no? parecido. Entonces, digo, seguro que tiene sus zonas, ¿no? Su Costa Blanca, su... Claro. Sí, sí. Vale, pues seguramente es más barato. Como España también. es. os lo digo más si queréis, barata. venga, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Toscana, Lazio, Lombardía y Liguria. Son los lugares, si hay italianos escuchándonos que podéis jubilar. donde más, donde más, se retiran, sí, ¿no? O sea, sí, más sí, se jubilan sí. norteeuropeos. La verdad que es una maravilla cuando ves aquí las Me te fotos. hacen las fotos chulas editadas. Esta foto. Claro, Efectivamente. las feas no te las sacan. Sí. Muy bien. Nada, y quería rematar un poco el tema con el alquiler, ¿vale? Como siempre van de la mano. Precios de alquiler. El alquiler medio en 2024 en España es de 13 euros el metro cuadrado, un 28% más que en 2007, ¿vale? Que era 10 euros. Pero en Reino Unido, por ejemplo, para compararlo con el resto de países del entorno, Reino Unido ha subido un 35-45%, ¿vale? En esa franja, y en Países Bajos un 60%. O sea, Wow. que sigue estando muy... Por ejemplo, Países Bajos creo que he leído que, no sé exactamente la palabra, pero como que lo querían declarar ya como zona como de imposibilidad del alquiler o algo así. Similar a tensionado, ¿no? Estaría como bien. como imposibilidad, o sea, era como más que esto. Y aparte todas estas ciudades están bastante reguladas, o sea, todas las grandes ciudades de estos países. Vamos a ver, yo creo que en uno de estos podcasts vamos a estudiar bien qué está pasando en el resto de Europa, en los otros países, pero pienso
vienen bien, porque no es fácil encontrar los datos, sobre todo por la barrera del idioma. En Google tú buscas, entonces... Y no hay estudios transversales multipaís, Claro, no. ¿sabes? Eso es. Que te compares peras con peras. Normalmente te... Sí, que como están de nicho, ¿no? El mercado Tienes que ir a inmobiliario al research final es país, como comparado. Pero Sí, podemos sí. preguntar a algunas consultoras. Algunas eso, grandes sí que tienen. Tiren de sus países y tal. Yo estuve, justo la semana pasada estuve en Holanda y allí, porque estuve hablando con varias personas que están allí, y ahí tienen un problema que es algo cultural, y es que no les gusta construir en altura. Allí a la gente no le gusta vivir en pisos. Casi todo el mundo quiere tener es tan casas. pequeño, ¿no? Territorio. Entonces es pequeño el territorio y todo el mundo quiere vivir en pisos. O sea, tú ibas por la zona, o sea, en casas, y no veías... Hay una zona nueva donde están haciendo unos rascacielos increíbles que están ayudando a solventar, pero ibas por el resto estaba en Eindhoven y no había edificios de más de 4 plantas. Y la mayoría eran casas enteras unifamiliares, ¿no? Entonces dices, aquí si hay población y todo el mundo quiere vivir en villas, pues no hay espacio para todos, ¿no? Pero pasa en muchos países de Europa. Sí, Es algo muy generalizado. Creo que en España es el país que más edificaciones en Seguro. alturas y más concentradas. Sí. Sí. Bueno, esto no sé, igual me lo estoy inventando, pero creo que es un poco por... a mí creo que algo que podría haber ayudado a esto fue un poco la posguerra, ¿no? Aquí en España, que en mucho poco tiempo se necesitó tanta vivienda que se tiró por lo más El fácil y éxodo, rápido, ¿no? económico, éxodo fácil y rural. rápido, ¿no? Sí. Me Puede inclinaría ser. un poco Plurifamiliar, por sí. ahí. Pensar que en 10 años, el 50... El dato, no me gusta decir datos que no sé, pero hay mucha población que se fue del campo a las ciudades. Se crearon nuevos barrios, ¿no? Pues entiendo que hay una necesidad. Claro. Y dijeron, no, aquí no cabemos todos. O sea, No, y si has imagínatelo explorado Castilla-La hacerlo- Mancha, has explorado Andalucía, has explorado tal, te has ido a Madrid, Barcelona, Valencia y tal, hay que construir. Claro. Y sería también porque la situación económica no sería la mejor. También. Porque el terreno tiene el valor que tiene y la Claro, gente y hay si que hubiese aprovechar preferido hubiese Todo comprado terreno para hacerse seguro que casa. se dieron, ¿no? Sí, como hay el que cóctel optimizar, perfecto para Lo ello, veremos, ¿no? eso también, que fue lo que exactamente... Pero sí, aquí llama mucho la atención eso, que aquí, o sea, muy poca gente vive en casa, Sí. en unifamiliar, casa, tal. Y, Pero En bueno, Italia sí que hay bastante, ¿eh? En Italia sí que hay bastante construido en vertical. sí. sí, puede ser lo más Las similar. ciudades están bastante... Y Portugal también. O sea, evidentemente pues, también pasa que aquí en España hay urbanizaciones. Pero no hay zonas... Sí, pero- Yo estuve en Italia el año pasado, en Portugal hace 2, y en Francia y en Holanda, y obviamente no fui a ver solo pisos, ¿no? Pero no hay muchísima construcción nueva. O sea, tú ves la construcción y son viviendas que parecen todas de tener 30 o 40 años. Entonces, como seguramente no tuvieron el boom que hubo en España, el número de viviendas que te encuentras o de edificios que son más o menos modernos, dices, no hay muchos. O sea, aquí no han construido mucho en los últimos 20 o 30 años porque no te encuentras cosas muy modernas. En Italia, que yo hice el Erasmus en Bolonia, yo no sé si aquí la gente vivirá muy lejos de Italia, de Bolonia, pero en la propia Bolonia yo no recuerdo ver un edificio que tuviera menos de 10-15 años. O sea, habría que volver a ver el dato de la construcción en otros países Sí. durante el boom. la Y verdad. el tipo de construcción. Bueno, Haremos análisis. Irlanda, por ejemplo, fue uno de los que se fue de madre también en la burbuja. La burbuja. Y aún así tiene un problema de... Sí, sí, de vivienda. era de los que más, increíble. exacto, era de los que más había subido también el tema. Pero también es que económicamente es Ha tomado buenas decisiones y ha ido mucha muy gente con próspera, poder claro, adquisitivo. entonces, mucho poder adquisitivo. Sí, ha traído mucha... O sea, que en resumen, que no parece, ¿no? Que vaya... El resumen, claro, que todo apunta a que, ¿Y qué no, hacemos, Rubén, los que, no, inversores? que ¿Qué no va a parar, pues hay que invertir, Rafa. Hay que invertir. Claro, Ah, sí. seguir tu ejemplo. Joder. O No, sea, pero sí, a ver, lo que parece que está claro, de lo poco que sabemos a corto plazo, ¿no? Porque a medio largo plazo Dios dirá, ¿no? Como se suele decir, que hace falta, o sea, que hay una falta enorme y que todo aquel que invierta en vivienda, pues parece ser que va a tener un buen negocio. si no va a queréis, perder valor, ¿no? Va a mantener y que se va a apreciar, claro. por seguir el hilo, mira, has terminado con tu Sí, punto, sí, ¿no? sí, sí. Yo tengo el punto que va muy hilado y a su vez va a ir el de Adrián. No sé por qué Ok, va. perfecto, adelante. Es justo, mira, hablando de este tema, esta semana ha salido la noticia de un nuevo PERTE. El PERTE, para que los que no lo sepáis, es un proyecto estratégico para recuperación y transformación económica de España, que lo promueve el gobierno, ¿no? Y normalmente se mueve con fondos Next Generation, que vienen de Europa. Entonces, en este caso, han aprobado un PERTE de 1.300 millones de euros para promover vivienda asequible y pública de construcción industrializada. ¿Vale? O sea, pinta bien, ¿no? Dice, joder, qué bien. Sí, sí.
El objetivo. Buena intención tiene. Muy buena, joder, ¿no? Sí, Es increíble. Acá, bueno, sí. Es que esto hace un año no nadie hablaba de esto, de industrializado. Sí. Se podía llegar a ser incluso decir, ¿qué quieres meter a la gente en barracones, no? Pero bueno, ahora, ok. Ahora como lo van a hacer ellos, pues estará súper bien visto. De todas formas, me parece que está ok, o sea, que decir que vaya por este camino. Sigo con los Puede puntos. ser una posible solución, ¿no? Justo. El objetivo es producir 45.000 viviendas de aquí a 2030. 45. 45.000. Es el objetivo. Sí. Ya sabemos que no están cumpliendo ninguno de los objetivos que se marcan. Pues espero que aquí no se equivoquen, pero bueno, 45.000. Y está pensado sobre todo en zonas como Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga, especialmente, que son las más tensionadas. ¿Dónde va el dinero? ¿Vale? 450 millones en subvenciones directas a promotores que usen sistemas industrializados. 500 millones en préstamos blandos a largo plazo. 200 millones para urbanizar suelo público donde se construyan estas viviendas. 100 millones para ampliar fábricas y cadenas de producción modular. Y 50 millones para formación y creación de empleo en construcción industrializada. Vale, entonces yo cuando leí los 45.000 dije, wow. Y entonces, sacando los datos, dije, vale, si hace falta entre 720 y 900.000 viviendas de aquel 2030, 45.000 suponen el 5 o 6% de ese total. Entonces, no sé hasta qué punto... En teoría hacen falta ya, Rafa. Sí, Las ya, 700 a y día de pico hoy mil a es, día de hoy ya. sí. O sea, vamos con ese déficit. Claro, que de cara a 2030 será mayor el déficit. Ya, pues sí, efectivamente, pues sí. Y hasta 2039 lo que el INE, esto también es del Estado, ¿no? Lo que valora que haría falta serían 240.000 cada año de aquí, digamos, desde aquí hasta el 2039. Sí, Más, Claro, y tú estás hablando de 45.000. de aquí al 2030, ¿vale? O sea, yo creo que Para que es son verdad un poco que los suena números. mucho, Claro. porque o sea, 45.000 viviendas, yo Claro. quiero una, o sea, para 45.000 personas más da. Es verdad que agregado no es mucho. Es verdad que las decisiones que van a tomar, si las llevan a cabo, o sea, la forma de hacerlo me parece correcta porque es verdad que es un poco largo placista. Es decir, porque cuando lo has dicho, lo primero que he pensado es, yo he hablado con varias personas que tienen o que están en el negocio de la industrialización, que tienen fábricas y van hasta que faena. O sea, tienen vendido los próximos 2-3 años. ¿Dónde van a sacarlo? Está bien que vayan a invertir sobre todo 3 puntos interesantes. Uno, la parte de suelo. Creo que es algo que no sé si tiene mucho que ver con la industrialización. La han metido ahí, no sé si porque no lo quieren decir directamente para que sus votantes no le echen la bronca, pero está muy bien que dediquen suelo a la parte de crear suelo finalista. O sea, cuando Sí, vamos hay a que convenciones desbloquear, sí. de promotores te dicen, sí, yo quiero construir, pero No hay. hay que recepcionarlos, hay que hacer una serie de plazos, acciones sí. que tienen que hacerlo otras entidades, porque ellos no se lo financian, los bancos no quieren financiar ese tipo de operaciones. Y luego la parte de crear fábricas de industrializado, que son fábricas que requieren inversiones millonarias y que el sector privado pues no lo ve claro, porque como la incertidumbre es muy alta, pues no ven claro de que haga falta. Entonces, esa parte de inversión en formación, inversión en fábricas, inversión en suelo, Formación me también, parece sí, importante esos 3 Formación puntos. súper importante porque no hay La gente no formación, sabe- la no gente sabe se hacer. pierde, el oficio Claro. se pierde. Al final decías, van hasta arriba de trabajo las fábricas industrializadas, ¿no? Pero ¿hasta dónde pueden llegar? ¿Hasta qué número de viviendas pueden alcanzar a construir estas fábricas? Si no Muy invierten pocas, en... eran muy pocas. Claro. ¿No? Luego no lo sé, pero lo que hablé con ellos creo que hay, no sé, una decena de fábricas grandes en España realmente Sí. y no te pueden hacer mucho. Es Son verdad que fábricas la- pequeñas. la Creo que ese forma de dato lo meterle. tiene Adri. Bueno, Sí, Bueno, luego, de hecho, luego le va a dar la- por eso. pero dilo si quieres ahora, ¿cuántas están haciendo ahora al año? Aproximadamente se estima que en 2024 se construyeron unas 10.000 viviendas. Pero o sea, se estimaba para 2024 la construcción de 10.000 viviendas. La realidad fue que se construyeron 1.000 viviendas industrializadas. Es decir, un 1% de la construcción total. Un 1%. El 1.000 pe- viviendas. Esperan hacer 30.000. Y muchas serán unifamiliares y tal, ¿no? Sí. Correcto. Sí. A ver, mayoría uniforme. hay puntos muy interesantes aquí, o sea, porque de hecho, fíjate, hablamos de un caso muy concreto. Ahora mismo en Gandía estaban sacando Licitación. una ¿no? licitación Sí, de un por suelo ahí. y se han presentado como 8 constructoras y era 13 en total. 13 en total. Sí. Y porque claro, todo esto ahora cuando diga los datos va a sonar un poco cuento chino, pero cuando ves la realidad entiendes muchas cosas. Entonces habían 13 licitando, ¿no? O sea, se han pegado de leches para meterse. ¿Por qué? Porque había destinado como
¿cuántos millones de euros? 10,5 millones de 10,5 euros para hacer la Generalitat 60 Valenciana. viviendas. 60, sí, O 60. sea, sería una repercusión de cuánto... A 160.000. A 160, claro. La unidad de construcción. Hay mucho beneficio ahí. Y le dicen... Y el entonces, suelo gratis. claro, el suelo gratis, lo que les obligan es a alquilarlo durante 25 años, o sea, vendérselo a un precio X, ¿vale? Que es muy asequible, y que esa gente no lo puede vender durante los próximos 25 años. Y si lo alquilan, está topado a 4,5 euros metro cuadrado. Ahora lo tengo aquí, ¿eh? Entonces dices, si no te dicen los 13 millones o 14 millones que hay de licitación, o 12 o 10, 10,5, más el suelo. no entiendes. Dices, a ver, ¿quién se va a meter aquí a construir con un suelo tal para poder vender viviendas que se alquilen en Madrid y Barcelona entre 6 y 9 euros metro cuadrado y en otras zonas entre 4,5 y 6 euros? O sea, esto significa que en Madrid un piso de 70 metros tienes que alquilarlo en 630. Dices, nadie lo va a hacer. No. O sea, nadie se va a meter a eso con el riesgo que supone. ¿Por qué? ¿Dónde está el beneficio? En el upfront ahora. O sea, porque la construcción que le va a costar de 60 pisos, ¿cuántos metros más o menos de vuelo hay? De media le va a costar, van a ser de 70 metros de media y le va a costar fácilmente pues 80.000. 80.000, 90.000 euros. Sí. Claro, se van a ganar, el beneficio El está doble, ahí. el doble. Claro. 100% de beneficio. Más aparte el solar que Que al final es que todos estamos financiando esa promoción. Porque Claro, nos está correcto, sí, pagando- lo paga la Eso, Generalitat eso, Valenciana, pagando todo. eso es lo que nosotros. más injusto me parece de todas estas cosas, porque suenan muy bonitas, muy bien, pero ahí solo van a tener dos personas, bueno, más personas, ¿no? Pero muy ¿El pocas promotor? personas. El promotor Claro. y las los personas que 67 consigan, que- exacto, que consigan comprar eso o alquilar eso. Sí, unos pocos beneficiados. Claro, con el 67 resto... viviendas Pero queda también. muy bien. Claro, pero He el resto, conseguido el sacar en resto se ve Gandía muy, muy zona de- perjudicado. Claro. Quiero decir, porque joder, Pero- al final estamos pagando un montón de dinero para que para que Además que- 67 Personas saquen que- algo... Es como el sistema de la lotería, ¿sabes? Claro. Muy poca gente va a perder 20 euros por un boleto y unos pocos van a ser... Pero ¿sabes? esto es una lotería esto habremos pública. puesto cada uno 10 millones de euros y en España somos 40 millones de encima habitantes. eso nos No, pone bueno, el es Valencia. 25 beneficio. céntimos. Sí. Bueno, Valencia, pues los que seamos, hemos puesto 2 Sí, pavos un cada euro, uno lo los que que estamos sea, aquí, sí, sí. que es una cerveza menos, y alguien tiene un piso increíble y el promotor va a tener un chalet espectacular después de... Si de consiguen, hacer esto. o sea, si hacen esto y regalan no, y le dan de beneficio 4,2 millones de euros a la constructora que se haya llevado la licitación, harán vivienda nueva. Claro que sí. Hombre, sí. Y me pongo yo y atamos a los perros con longanizas y ya está. Ahí sí que construiremos. Si es al 5%, que es lo que decían, que la rentabilidad neta esperada a los promotores rondará el 4,5 neto anual, no me lo creo. Pero claro, es que lo que no te están contando, si es así... Aquí, Porque allá esto por es un detrás. hecho, no sé si, Claro, esto es- si va a allá pasar por así en detrás, todos, pero en este está pasando ya. Claro, si licitas a esto, alguien pone unos números sin saber en cuánto se va a construir ni nada, y lo pones a 2.500 euros metro cuadrado, normal que vas a tener a muchas promotoras construyendo. Si hacen eso, sí. No, los promotores van a estar encantadísimos. Solo van a querer hacer Le das vivienda el pública. suelo, obviamente el ayuntamiento le va a facilitar las licencias y todo porque la ha promovido él. O sea, Claro, va a ser eso- un negocio increíble para unos pocos. Claro, pero si solo te basas en construcción pública con 1.000, bueno, ni siquiera los 1.000 millones vas a destinar a esto, 500, ¿cuántas viviendas podemos hacer? Pues, así que lo calculamos. Sí, vamos. claro. No, 5.000, ¿no? Más o menos a 100.000 de coste por 5.000 vivienda. viviendas. Porque las viviendas pequeñitas, tal, 100.000 de coste Claro, por es que así vivienda. no tiene sentido. Lo que tienes que hacer es promover que lo que me parece bien es que se invierta en fábricas, en una oficina que se va a crear en Valencia para la formación de industrialización y tal, y que haya promotoras y nuevos constructores que hagan promociones industrializadas y que se genere empleo. Eso sí. Entonces generas un tejido industrial bueno, positivo. Que haya muchas empresas que compitan entre ellos en precio, en calidad. Eso está bien. Pero si lo que quieres es promover esto a base de cheques que vengan de Bruselas, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Eso durará lo que dure el dinero y ya está. Y cuando Efectivamente. se acaba el dinero, pues ya no tenemos pan. Eso final es es- una legislatura más. Es aumentar la fabricación de viviendas industrializadas. Es llegar bueno, aquí en los datos lo que... Generar una industria, ¿eh? O sea, al final es Correcto, generar una correcto, industria. Igual que hay industria. industrias textiles, industria cerámica en Castellón, industria es generar una nueva industria. Oye, Sí. la producción industrializada de casas. Que yo, por ejemplo, cuando estuve en Holanda estuve fijándome mucho y en los países nórdicos es algo mucho más común de lo que es aquí. Y la construcción en madera y la construcción modular. madera. Entonces aquí vamos muy por detrás, la verdad. Vamos varias decenas de años por detrás. Sí, es que allí, en esos países, por lo menos en Noruega y tal, ni te planteas otra construcción. Madera, sí, madera, claro. Lógico. Pues en mi casa Y no. la velocidad de construcción, me sorprendió con la velocidad de construcción que cuando hablé con algunas empresas industrializadoras dicen, no, es que allí te hacen edificios de 40 o 30 plantas en 2 años. Y ya está. Y porque te lo hacen a piñón, súper rápido, montan un montón de cosas en fábrica y luego las llevan y simplemente tienen que ponerlas. O sea, una velocidad increíble que agilizaría mucho el tiempo de
de ejecución. Ahora los proyectos más grandes, ¿no? Hablaba con David el otro día, están costando entre 3,5 y 4 años. Entre suelos, licencias, claro, son proyectos de 100 y pico viviendas, con zonas comunes, donde hay que hacer muchas veces dotación de suelo, que parte tienes que darlo y tienes que hablar con el ayuntamiento para que te diga cómo hacerlo. Bueno, pues 4 años le está costando sacar 100 viviendas. 4 años, desde que empieza hasta que las entrega. Y en el mejor de los casos. Imagínate. Y siendo ellos, que quiero decir que lo hacen muy bien, que saben hacerlo muy bien. Sí, y sí, todo, que ya presentan proyectos que no tienen que... Para cualquier promotor pequeño. Y eso es una cosa muy buena, que lo que has dicho, que me parece muy bueno que tiene España, que es que está súper atomizado el sector. El sector... inmobiliario, ¿no? Y, sí, constructor, inmobiliario en general, tanto el alquiler como el alquiler vacacional, que nos quejamos mucho también, o sea, bueno, se queja mucho la gente y tal, la promoción, tal, o sea, está súper, o sea, muchísima gente consigue tener rentas de eso, ¿no? Entonces, me parece algo muy, muy positivo, porque la gente ahorra en eso y le saca rentabilidad. Me parece muy bueno y está súper atomizado, que parece que solo lo hagan grandes empresas y demás, pero la realidad es que no, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Y eso es muy importante. Bueno, para eso estamos nosotros también. Sí. Pero que quiero decir que es una realidad. Que hay muchas zonas donde, porque estábamos con un promotor, dices que en nuestra zona lleva 10 o 15 años sin hacerse una sola promoción, porque eran zonas, no son Madrid, Barcelona, Valencia capital, donde quizá habían promotores en su época que se fueron a pique y nunca nadie ha vuelto a levantar cabeza en esa Hubo zona. excedente de pisos en su momento, se ha absorbido ya todo y ahora pues... Aparte yo... Están hablando de preventas del 100% en cuestión de semanas, de 20 unidades, o sea, increíble, ¿eh? Sin haber todavía hecho casi ni los planos ni nada, ¿eh? O sea, increíble. Pero parece un poco que está un poco denostado, ¿no? Vosotros, yo soy un poco más mayor, ¿no?, que vosotros, y lo viví bastante más, el tema de la burbuja y tal. Y luego parece que esté como un poco denostado todavía en la mentalidad de las personas, el tema de promover, pelotazo, ¿sabes? Como si fuera algo negativo, ¿no? Sí, actividad casi negativa. se ha quedado, ¿no? Se ha quedado Estás como... ganando dinero, haciéndote cuidado, como vas a tirar una burbuja. Claro, exacto, como que se ganó mucho dinero, se pasaron mucho de rosca, luego pues todos quebraron, los de los pueblos pues al final quebraron todos, prácticamente no se salvó casi ninguno, y eso sí que yo creo, noto que eso se ha quedado un poco en la mentalidad de la gente, sobre todo por la gente que más lo vivió, ¿no? Pues de 40 o de 30 y pico para en adelante, ¿no? Bueno, yo creo que esto, por fuerza, por los datos, esto va a cambiar y está cambiando. ¿Harán algo o qué de todo eso? Seguimos esperando las 12 medidas. Espero que sí. Ostras. Enero o febrero fue. O sea, yo creo la gente. Prepararnos las que. Las que ahora, Pedro, con el tiempo que le dedicamos, macho, y no nos dejes mal, tío. No nos dejes mal, por favor. No nos ha hecho dedicar una tertulia entera que le dedicamos a las 12 propuestas. Exacto. No, hace poco salió algo de las 12 propuestas, que estaban ya empezando con el PERTE, que era una de las propuestas que tenían por ahí. No he visto nada, la verdad. Pero van a un paso... Sí, bueno, un poco. Que iremos por la tertulia 10020 y diremos, ostras, se han entregado la primera vivienda. Es que el tema es que lo que hablábamos... El tema es que esto, ahora, el problema de la vivienda es que es muy lento. Como para lo bueno y para lo malo es muy claro, si ahora tenemos una bola tan grande, pues imaginaos aquí 4 o 5 años, ¿no? Es que al final esto es como vamos muy despacio tomando medidas 12 de enero, y con mucha tranquilidad, pero... De ahí un poco el tema que me he preparado, que es construcción industrializada versus tradicional, ¿no? Okay. Claro, ventajas, desventajas o... comparativa, ¿no? Comparativa, exacto. Claro, en la construcción tradicional, ¿no? Al final la construcción se lleva a cabo in situ, en el mismo solar, con lo cual muchos de los trabajos van uno detrás de otro, no llegan a solaparse, o sea, se solapan, pero bueno, tienen una carencia de proceso, ¿no? y se alarga un poco más en el tiempo. Otra de las ventajas en tradicional es la variedad de los diseños, bueno, ventaja y al mismo tiempo desventaja. Lo veo como una desventaja también porque, dado la variedad de los diseños, también dilatas más la decisión porque siempre vas cambiando, mientras que en la industrializada pues, te dan esta opción y al final pues lo tomas o lo dejas y tienes que hacerlo así. Si tienes una personalización del diseño, también vas a tardar más en todo el tema de la construcción. Y te va a costar más porque el cliente tiene que entender que el promotor va a repercutir. No siempre. Bueno, no siempre, no me refiero a que te cueste más ese material, sino que te mete el coste de una persona contratada que te atienda y por eso te vende en general el piso más caro. Lo que te quiero decir es, él ya entiende que tengas una persona que te atiende le cuesta un dinero y lo mete en el margen de la promoción.
Claro. O sea, en Mercadona nos explican, todo lo paga el cliente. O sea, todo lo que hay aquí Sí. lo paga el cliente. O sea, si quiere que la atiendan, perfecto, pues lo va a pagar él, porque le voy a subir el piso, aunque sea 1.000 euros, a cada uno 1.000 euritos para poder pagar a Adrián o a A quien la sea que persona que- atienda y que le correcto. diga, ¿quieres gris oscuro o gris clarito? ¿Quieres verde o quieres azul? Entonces, está bien, pero es mayor cosa para el cliente. ¿Son 1.000 euros? Bueno, habrá gente que no querrá pagar, o preferiría no pagar esos 1.000 euros y tenerlos en el bolsillo. Claro, la ventaja en tradicional también es, y sobre todo en España, porque tenemos mucha construcción entre medianeras, es la versatilidad, o sea, adaptarse a la versatilidad de Ya. las parcelas. Es decir, en industrializada tienes que, digamos, adaptar la parcela a la vivienda, mientras que en tradicional no, es, la vivienda la adaptas a la parcela. Y luego sí que es cierto que en tradicional tienes un mayor valor de reventa, sobre todo por mayor calidad, mayor durabilidad. O sea, eso son cosas que están arraigadas porque realmente no se saben, ¿no? Sobre la durabilidad. Sí. Pero es verdad que todo lo que se construye, por ejemplo, en fábrica, se entiende que está en un entorno mucho más controlado. Por ejemplo, no te va a llover mientras estás haciendo eso, ¿no? Que, oye, Correcto. una promoción, cuando le llueve, La cimentación, ¿qué afección tiene? sí. Bueno, pues tendrá más o menos afección, pero siempre preferirías que no te lloviera en la cimentación o en los ladrillos o en la tierra Y que se mientras la dilate estás aún más, aplanando, ¿no? sí, sí, sí. Al Entonces, es verdad que hay una incertidumbre porque como no hay una vivienda industrializada que lleve 30 años, pues no sabemos lo que dura, ¿no? Exacto. Pero es cierto que Tenemos el norte de Europa que lo llevan haciendo Eso es lo muchos que te iba a años decir. y... No sería bien coger autobuses y llevarnos a la gente a hacer turnés ahí como los Hay que chinos, ver. pero... en plan- pero con edificios. sí. Y bueno, al final, en casas, las casas prefabricadas, ¿no? La mayor ventaja para mí es que son rápidas y sencillas. Es decir, los tiempos. Entonces, un poco después de todo lo que estábamos hablando, si queremos, y sobre todo si hay un déficit de viviendas de entre 600.000 y 1.000.000 de viviendas, ¿no? Ahora mismo en España, y tema licencias, tema proyectos, tema construcción, tardamos 4 años, mientras que en una casa prefabricada podemos estar en un año porque al final el proyecto es el mismo para todo el tipo de vivienda y solo hay que adaptarlo a la parcela. La casa la fabricas y te la llevan, te la transportan, te la montan en la parcela. Podemos acortar en 3 años, es decir, ese déficit se acorta bastante. Sí, sí. Eh, Es verdad que yo estoy hablando con varios últimamente. A nivel de coste siguen estando, ahora ya casi están en precio, ¿vale? Porque están entendiendo, por ejemplo, antes algunos eran muy exigentes con que todo fuera industrializado. Ahora entienden que quizá, pues oye, núcleos de ascensores o similares no puede ser industrializado porque dispara el coste. Y poco a poco se van acercando ya finalmente al coste de construcción tradicional. No están todavía, pero están poco a poco. Y luego te acortan quizá un 10 o un 15% en tiempos. Yo creo que tienen que trabajar todavía más en ello. Es verdad que la ventaja o la mayor ventaja que tienes es la parte de la previsibilidad, ¿no? O sea, lo que te dice siempre la tanto promotora en es... entrega y Correcto. como en precio. En En entrega como precio en precio. también. Pero- Porque sabes que... Esa es la parte, esa es la que seguramente la mayor garantía Sí. que, o lo mejor que tenga la construcción industrializada. Pero- El que te da seguridad al promotor constructor y por lo tanto seguramente pueda quizá poner unos precios de venta un poco más económicos porque sabe que no se le van a No ir. se va, exacto. Al final el tiempo es un factor clave. No tienes Pero que... la aceptación vendrá cuando el precio sea menor. Quiero decir, al final pasa un poco, ¿no? Un comparable fácil es como los coches chinos, ¿no? Los coches chinos ahora cada vez se ven más, cada vez se van a ver más. ¿Y cuándo se han aceptado que un coche chino es igual de bueno que un alemán, que tal que cual? Cuando el precio es un 40% por debajo de un coche alemán y tal. O sea, y con las casas y demás, pues pasará un poco igual. Hasta que el precio no sea más... tiene que haber un precio bueno para que llegue la gran masa y a partir de ahí, entonces... Yo creo, macho, que hay Se aceptará. tal necesidad de Por vivienda calidad. que no puedes ni decidir. O sea, creo que no tienes chance. En plan, no, pues es que no me interesa porque no hay industria. Pues no comprarás. Sí, no, pero quiero decir el finalista, Rafa. ¿Sabes? Al final, el que vaya, la persona que vaya a comprar Sí, el piso pero y demás. al- Es verdad, pero es verdad que no vas a tampoco- tener mucho para Exacto. elegir, pero... O sea, ¿Dónde, ¿qué encuentras que sea...? te vas a un piso de los prefabricado años o- 70, de un tabique del 7, que las ventanas son de un cristal simple, que te entra frío. O sea, aquí lo bueno es que esto es, oye, certificado energético La nueva A, normativa que claro, es tienes una exigente. mejora de exigente, calificación energética. todo, Sí. rápido, los remates son mucho mejores que en obra tradicional. O sea, sabes que la pared no te va a hacer así, que ni el rodapié no sé qué, sabes que está todo perfecto. Seguramente la mano de obra esté mejor, o sea, Más Son un cualificada. poco más cualificados sí, porque son ¿no? ingenieros.
la mayoría, porque trabajan allí en... Un perfil... Porque hay gente que no está de intemperie, está en una nave, 8 horas... Está sí, de controlling, no está haciendo cosas, sino Claro, está controlando claro. que todo... O sea, yo creo que todo apunta que tiene que ir por ahí. Es que, de hecho, el tema de poner a todo eso va a ser una cosa que la gente diga, wow, qué locura, ¿no? Sí. Es como hacer las pirámides, ¿no? Esto como lo hacían, pues esto será una cosa que nuestros nietos nos dirán, ¿a qué hacéis las casas ahí, Ostras, qué fuerte. Es como que el coche te lo hacían en el garaje también, te lo montaban en el garaje, en el coche, ¿o qué? Claro, yo creo que esto es, vamos... Todo opinión. llegará, o sea, los coches antes los hacían, los ponían piedra a piedra y ahora son robots que hacen los Hasta coches que solos, eso- pues va a pasar lo mismo con las Y casas. nadie- Hasta que llegó Ford con la cadena, ¿no? Correcto. Claro. Y ahora llegará X con la cadena, era una cadena de montaje de casas y a lo largo de, o sea, estará chulo verlo, ¿no? Habrá una fábrica de 2 kilómetros y se irá montando la casa, irás poniendo los baños, Irá tal, tal, tal. pasando... Pero es Sí, que llegará. una cadena de Pero es que montaje llegará. de- Sí, exacto. y será Y harán mucho- casas iguales, como tú Claro, dices, pero- pam, 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 todas iguales, todas mismo modelo, harán 3 habitaciones, 2 baños, tal, 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 y La, todas... la duda Y es... lo de impreso. Lo de impreso se ha quedado ahí un poco Bueno, parado, está ¿no? ahí. Eso Sí, se ha está quedado un poquito pensado parado. para los terrenos en los que no entre la grúa, el Claro, que camión, pueda- para que no colocar. se pueda- Entonces, ahora, de hecho, con otros También es verdad que estéticamente quedan un poco churros, tienen que mejorar todavía. Luego tienes que gastarte un Imagino. dineral en limarlo Sí, todo por bueno, serán fuera y primeros. demás. No, pero lo Eso- puedes revestir, haces un revestimiento por fuera y lo tapas y... Sí, a nivel de tiempo Nah, es le darán verdad que es vueltas. rápido. O sea, yo creo que va a Pero, ir por ahí. ejemplo, China ahí también va como un tiro, ¿eh? No sé si es impreso ya o no, pero que construyen súper rápido infraestructuras que son tremendas, ¿eh? Y es una industrializado, barbaridad. Claro, es sí, una sí, barbaridad. sí. Ya no sé si utilizan también algo de impreso, ¿no? Pero Bueno, es pero una que barbaridad. todo el mundo se quedó alucinado cuando en el COVID montaron un Un hospital. hospital en 3 días, ¿no? Sí, sí. La gente dijo, ¿Qué es esto? También salió un edificio en un día de 10 plantas. En un día construyeron un edificio de 10 Así que está el timelapse como lo van poniendo. Sí. Bueno. Ya con los acabados finales. Pues vamos, o sea, perdón, antes de que termines, os pregunto, chicos, o sea, ¿qué opináis? No hasta quedar grabado. Vemos que desde que llevamos grabando los podcasts llevamos 1 año y pico. Vemos que cada vez se construyen menos viviendas, cada vez tal, se necesitan más viviendas, o sea, todo apunta a peor, ¿no? Cada semana que estamos aquí grabando, o sea, parece que va a peor. ¿Cómo va a quedar esto en el 2039? Que has dado un dato ahí. Sí. Esto no va a llegar el momento que haga break-even, que hayan fábricas, empresas que realmente estén profesionalizadas, que construyamos pisos de esta manera en cadena. ¿Creéis que vamos a llegar a esto? ¿Sabes, Para mí- ¿Sabes lo que pasa? Que el hombre siempre va... O sea, la inventiva del hombre es sensacional, ¿no? O sea, quiero decir, cada vez que más apurado está, surge algo que lo arregla. Entonces yo creo que pasará algo así. Cuando estemos a punto de llegar al límite, ¿no? Cuando Es esté más cuando- colapsado o tal, seguro que hay alguna idea más brillante o tal y acelera de alguna manera. No sé decirte igual si no sería yo esa persona, pero seguro que, no sé, siempre surge algo cuando, ¿sabes? Cuando Sí, la sí. inventiva es espectacular, ¿no? Cuando se necesita, siempre pasa algo, ¿no? Entonces, supongo que vendrá más por ahí que por otro, que por el lado de regulación, del lado de tal y, ¿sabes? De hacer el PERTE y de hacer el no sé qué. Tendrá que venir más por algún genio o algunos genios que... Un Inditex de la construcción. O sea, Sí, una un era Elon esa Musk, bestia. un Inditex, un... Es que Mira, para- Elon, por ejemplo, el coche eléctrico, ¿no? Lo ha revolucionado. Habrán otros antes que él o lo que sea o tal, pero es verdad que tú piensas en coche eléctrico y se te aparece la cara de este tío. Sí. O sea, Tesla ¿creéis que puede haber una directamente. marca Piensas en él. de pisos, de construcción de pisos americana, Prefabricado. por ejemplo, que patente una solución y que, como Amazon, ¿no? Y que monte sus naves cada X kilómetros y que que construyan casas? El problema que tiene la vivienda cuando No ha sé hablado cómo vendrá, pero... es que se entiende que es muy cíclica, entonces a la gente le da Sí, miedo hacer claro. inversiones muy fuertes porque no sabes cuándo te vendrá. Bueno, pero tienen que ser fábricas versátiles que que te Construir permitan esto y otra igual- cosa. igual como Fuah. las fábricas de vehículos. El vehículo también va El vehículo cambiando. también muy cíclico. Sí. O sea, al final Pero todos los coches- bienes duraderos son muy Pero cíclicos. los coches parece que harán falta siempre, ¿sabes? Que siempre harán falta, que se podrán modificar, ¿no? Ahora, Pero no sé yo. Tú dices población, ¿no? Que la población no escale tanto. no, ya no la población, sino que Las o sea, tendencias de... la compra de vivienda depende mucho de la economía y la economía tiene ciclos. Entonces, hacer inversiones de decenas o cientos de millones para largo plazo tienes que tenerlo muy claro, porque si te pilla un ciclo bajista, te pillan los 5 o 6 años que te han pillado en España, te destrozan. Ostras, 5 o 6 o... O sea, te digo, Sí, sí, duros, porque- o los 10, 15 que han duros, sido. muy duros, sí. Entonces, como es tan cíclico, porque ahora es un boom brutal y si te lo crees, pues vas a por ello. Pero es verdad que no hacen inversiones más grandes porque, o sea, aunque parezca un negocio increíble, si fuera un negocio increíble claramente, habría muchísimo dinero en este negocio. Vale, y hay dinero, el tema pero no es hay... ¿quién apuesta por una fábrica tan... O sea, no es una...
no es una fábrica pequeña, ¿no? Tienes que O sea, montar el mundo lo una mueven economía. los private equity, que son fondos que tienen billones de euros. Y ellos, cuando ven una industria que está clara, van a muerte a por ella e invierten increíble. Entonces, esta, que parece que el problema está claro, algo no ven tan claro para no estar invirtiendo millones de euros, igual que hacen en data centers, que ahora todos quieren hacer data centers porque han visto que es un negocio increíble y están yendo a muerte a por ello. Aquí algo estarán viendo a nivel de inseguridad que no les estará convenciendo. Sí, O de sí, regulación. Es que tú piensas que tú montas una fábrica para hacer algo. Mirad lo que pasó con las Eso es renovables lo en más España. peligroso, ¿eh? Yo creo que Tú todo el montas una tema de fábrica para hacer regulación. algo tal y de repente dicen no, que la construcción industrializada en España no se puede hacer o que el mínimo es tal. Te joden una inversión de 100 millones de euros en una muchísimo. fábrica Sí, enorme. te cambia la normativa y te dicen ahora ya los salones, el mínimo de un salón comedor ya no tienen que ser 20 metros, ahora tienen que ser 25. Y lo tienes todo preparado para que... Y te cambian todo. Ese tipo de inseguridad jurídica que a pequeña escala nos reímos o la gente dice, no, pero no pasa nada que te muevan un poquito esto, un poquito lo otro. A gran escala tiene el... Yo no entro en esa industria porque hoy me dicen que es A y luego es B. Ya vimos lo que pasó con las renovables, que te decían que te iban a financiar, un montón de grandes fondos pusieron un dineral y de repente dijeron, mira, es que al final nos lo vamos a pagar lo que os dijimos. Ya, pero yo ya he puesto no sé cuántos miles de millones. Es que hay Ya muchas- lo siento. ya, es que hay muchas variables. Esa gente que puso miles de millones, ¿creéis que va a volver a poner un euro en España? Una mierda, van a poner un euro en España. Están cagados porque ya, es que ahora hace falta vivienda y me dicen que me pagan el euro a 4,5 y tal. Pero eso me lo dicen hoy. Claro. O sea, dentro de 3 años, si me lo bajan a 3, yo he perdido... No, todo lo que dependa en realidad sean negocios a largo plazo, que Todo lo que dependas sean de negocios políticas. altamente regulados, y la vivienda es el negocio más regulado más porque regulado es que hay. prácticamente el negocio, más o esencial. el activo más grande de una persona, pues el sector privado tiene miedo. Porque de hoy para mañana te lo regulan y la inversión, que es una inversión que tardas en recuperar. Una fábrica industrializada, estamos hablando de por encima de 20 millones de euros para hacer una fábrica industrializada. Por encima de 20 millones. Imagínate si quieres hacer un monstruo que dices, no, es que quiero... O sea, alguien va a cambiar la industria y realmente va a hacer algo... Igual son 100 o 200 millones en una macrofábrica que haga... Quiero construir un número de viviendas significativo al año, no 10-15 casas. Correcto. Con 20 No millones quieres hacer 1.000. construirás 10-15 Es que casas. ¿no? este año han hecho 1.000 y habrán 10 o 15 fábricas por España. Imagínate si Divide. alguien quiere hacer... Es que te iba a decir 10.000 al año, pero es que es una mierda. O sea, tendría que hacer alguien 50.000 al año para hacer... Es imposible que nadie haga 50.000 al año. Contando que el suelo valga, que cumpla la normativa, que se haya hecho una preventa, que haya apetito, o apetito hay desde luego, pero bueno, que te den la financiación, que los bancos todavía no se están creyendo la financiación de esto. Es que 50.000 al año es como Ahí- todas ahí las grandes todavía- promotoras ahí todavía juntas. más. Todas las grandes Metrobacesas, Neynor, Aedas, todas esas juntas, creo que no hacen 50.000 en total. Me contaba un promotor que tenía un problema porque el del Project Monitoring de riesgos del banco, para darles, o sea, estos van como por tandas, ¿no? Te van dando el dinero según vas haciendo obra gris, tanto el solar, sí, por hitos. Entonces, que le explicaban al del banco, le decían, no, es que tienes que ir a la fábrica para ver cómo Ya, es vamos. No complicado. tienes que ir al solar, ¿no? El solar no hay nada. Solar Olvídate del solar. Está todo haciéndose aquí. Entonces, el tío como que no No les encajaba a los del banco. Decía, pero ¿cómo que...? No. No da miedo. Claro, porque O sea, dice, pueden Son haber cambios, conocen, son les cambios da miedo. nuevos y tienen que Claro, yo te adaptarse. estoy dando dinero de una cosa que está fuera del solar y que si te pasa algo, me quedo un solar. Entonces, y tienes como que la cabeza, o sea, está todo montado en un lugar. descuadraba. Entonces, claro, de cara al banco es como ver mucho riesgo, porque en cualquier caso, si yo te voy pagando por hitos, pues si me lo dejas la estructura a medias, al menos tengo el solar con la estructura y yo puedo ir continuándola. Pero si tú me la dejas en la fábrica, igual en la fábrica se la puedes vender a otro. Exacto. O te lo pueden robar. O pueden- sí, sí. O sea, hay como muchas variables que no existían antes. Pero se tendrán que adaptar, que es que no queda otra. Es que la gente, o sea, que es dramático los datos que tenemos y tiene que ir por ahí el mercado. Entonces, yo sí pienso, yo sí que soy optimista y creo que al final esto es claro, hay una necesidad clara, tienen que aflojar los ayuntamientos a la hora de dar... Los políticos están muy pendientes de esto, porque saben que es una baza muy buena para darse un tanto a su favor y obviamente para solventar una crisis que hay en España. No, pero ya no solo... No, seguro que será un arma en las próximas elecciones, ¿sabes? sea, Seguro que será O sea, es muy lo importante. vimos en el CIS. O sea, el CIS es tan importante para ellos porque, a ver, ¿qué le preocupa a la gente? Vale, pues sobre esto voy a lanzar mensajes. ¿Harán cosas o no? Veremos, pero por lo menos lanzar mensajes van a lanzar porque es, ya lo vimos y ahora veremos los datos otra vez, era el 32, Sí, ya cuánto lleva por ciento de la varios, población. O sea, uno de cada tres, el problema más grande que ve en España es la vivienda, lo que más le preocupa. O sea, que imagínate si van a usarlo como argumento. Para mí, por lo que decías a nivel normativo, lo que preocupa no es la restricción de la normativa, que bueno, aparte de que pueda ser más o menos restrictiva, es los plazos de respuesta de los ayuntamientos. Es el presentar para una licencia y que hay ayuntamientos que tarden 5 años en responderte.
para una vivienda unifamiliar. Ya no te hablo de un proyecto de un edificio que ya se le atraganta al técnico municipal y... Es increíble. Sí. ¿Cómo puedes tardar 5 años en... cumplo la normativa, cumplo la edificabilidad, cumplo todo? ¿Cómo tardas 5 años en dar el check? Porque solo tienen que hacer dar un check. Ahí es donde tienen que simplificar. Ahí es donde deberían de hacer un cambio por parte de los ayuntamientos y bueno, a nivel general en todas las administraciones. Sí, sí, cada mes es más o menos un 1% de coste. Más o menos lo calculaban como... Se financia el equity al 12%, más o menos, lo estamos viendo en plataformas, nosotros lo financiamos ese porcentaje más o menos, pues cada mes extra que le pones de tiempo a una promoción, le estás metiendo un 1% de coste al promotor, que obviamente luego lo va a repercutir con su margen a la promoción. Entonces, cada mes que le quitas, le estás quitando un 5, o sea, le podrías quitar un 5, Estás un 6, aumentando el precio. le podrías quitar un 5, un 10%, aligerando todo, un 5, un 10% de coste a la promoción se le podrías quitar, que seguramente repercutiría al cliente en gran mayoría. Eso, por ejemplo, no sé, como así un poco idea al aire, por ejemplo, en la ITV, ¿no? Se externaliza y se privatiza ese servicio y te lo presta pues a lo mejor si la normativa está clara y todo está claro, oye, pues que no hay técnicos suficientes o que no hay personal para esto, pues que se externalice y ya está. Si luego hay algo ilegal, oye, pues se va a juicio, se va a lo que sea. Bueno, en Madrid y Valencia ya Y existe, ya ¿no? está. Que son las el EQUs, EQ, básicamente. Claro, pues, pero solo hay... pero y que, en algunas zonas. exacto, claro, sí. y que vaya rápido, claro. Si no, te Sí, quedas igual, claro. exacto. Y- Que el plazo de respuesta sea razonable. Si el ayuntamiento te requiere a ti para responderle en 15 días a ciertos trámites, porque ellos pueden tardar 5 años en responderte. Cuando además pagas tus tasas, es decir, tú estás pagando para que tramite. Para que eso funcione a una velocidad Pues que vaya X. por silencio administrativo y ya está. ¿No te Exacto, contesta? esa es Vale, otra aprobado. posible solución. Silencio administrativo. Sí. Interesante. Pues chicos, si queréis acabamos con el último tema. He traído un tema del que no hemos hablado, pero sé que sí que otro día José Elías en un podcast habló de ello, que es de la nuda propiedad. ¿Vale? La nuda propiedad, para que entendamos todo lo que es, básicamente es, oye, yo compro un piso con una persona dentro que tiene el usufructo, lo compro a un descuento relativamente elevado y cuando esa persona fallezca, porque no se suele ir de la vivienda, suele ser cuando fallezca, entonces me convertiré en propietario de ese inmueble. Y he visto el dato, porque es verdad que se había hablado más de ello últimamente, de que llevaba 3 años subiendo y ahora este año ha caído, es verdad que ha caído poco, ha caído un 1,5% en 2024, pero llevaba 3 años cayendo. Y os quería preguntar, ¿qué opináis? ¿Cómo lo veis de opción de inversión? Si alguna vez lo habéis planteado, ¿no? Si Rubén, alguna vez el cliente te ha preguntado por nuda propiedad. No, nunca No ha surgido. nunca nos han preguntado por ello, la verdad. No ha habido por lo opciones menos, de inversión, ¿no? No, tampoco, nunca hemos tenido ninguna opción ni nada. Entiendo que es un tema de que la gente quiere el cash ahora, ¿no? Sí, Quizá sí, por este ejemplo- modelo tiene mucho sentido para alguien que tiene mucho capital parado, Exacto, ¿no? sí. Porque realmente estás invirtiendo entre el valor que fijas hoy, que ya lo compras con un descuento de un 30-40%, y la plusvalía que te vas a llevar porque vas a estar quizá 10, 15, 20 años más hasta que lo compres. Si tienes mucho capital parado en algún sitio, quizá, ¿no? Habría que analizarlo, pero quizá pueda tener sentido. Sí, lo que pasa es que la gente normalmente cuando quiere invertir, ¿no? Lo estamos viendo con la obra nueva, por ejemplo, no la gente cuando ya ha dado el paso a que quiere invertir, al final la inversión inmobiliaria, una de las cosas que más gustan es por esa renta, o sea, es por esas rentas que te va generando el mes, ¿no? Entonces, en la obra nueva no lo tienes y en la nueva propiedad, bueno, sí que tendrás algo, pero será muy poquito, claro. entiendo, o no tienes nada directamente, realmente nada. según cómo sea el trato y tal. Entonces, es lo que le suele costar a los clientes más, ¿no? Al inversor, el invertir en obra nueva para empezar a tener frutos de aquí 2 años, porque no están contando los frutos que ya estás teniendo desde el momento presente con la revalorización, ¿no? Como cuando compras acciones para largo plazo, ¿no? Que tú lo tienes ahí sí que lo ves más claramente, que vas a poco un fondo indexado o lo que sea, pero en esto no lo ven tanto, que tú hacías muy buena comparación con ello cuando lo comparaste con el indexado. Pero la gente cuando invierte, o sobre todo lo que tiene en la cabeza, es más hablo con los clientes, sé que suelo hablar y demás con mi experiencia, ellos quieren más como esas rentas, ¿no? De no esperar tanto tiempo, tanto tiempo a que se les generen. Y ya no esas solo la rentas. inmediatez, sino en obra nueva también tienes un plazo ya determinado, que sabes que dentro de 24 meses te entregan la promoción y ahí empiezas a percibir rentas, mientras que en la nuda propiedad es una incertidumbre. Yeah. No sabes cuándo se va a producir, se va a generar. Puede ser un año, pueden ser 10, pueden ser 15. Y luego hay un tema que es así, y el marrón cuando eso ocurra, ¿no? Cuando fallezca ese inquilino, esa persona, es un marrón. Es decir, o sea, ¿cómo hago yo? Es un mal trago.
Claro, es mal trago decir, oye, ¿tiene hijos que están a cargo? ¿No? ¿Soy yo el que se va a enterar de que tengo que estar llamándole todos los meses a esta persona? O sea, es un tema ya que yo creo que también te... Delicado de gestión. Sí, te ensucias también eso. Y hay un tema de moralidad también. Al final, tú lo que quieres es que esa persona, en cierto modo, se marche de ahí para que tu piso... Entonces, ¿hasta qué punto eso es ético o no es ético? ¿Duermes a gusto con eso o no? No sé. Luego, además, que eso de los 30-40% de descuentos ya no se ven, ¿eh? Si tú Ya no ves es tanto el... No, ves un 15, un 10, un 20... Pero entonces no llegarán a un acuerdo con No, los... ves descuentos, ves... Bueno, yo veo que... No creo que sea el precio de cierre, ¿eh? Porque por eso puedes encontrar alguna cosa con ese descuento en mercado sin Puede tener ser. que entrar en esta problemática. Puede ser. Yo pienso que las inmobiliarias ahora están muy secas de producto y intentando sacar de donde... O sea, pues convencen a la gente. Oye, ¿por qué no te planteas...? Pero es verdad que para el cliente es necesario. O sea, hay mucha gente que Sí, quiere ese es el capitalizar ese ahorro que tiene ahí generado Sí. porque quiere vivir bien o quiere... Sí, quiere vivir bien. Por ejemplo, un asistente. Habrá gente mayor sola que no se puede permitir un asistente. De esta forma capitalizas un piso aquí en Valencia, 180.000 euros. Hostia, con eso puedes pagar 1.000 euros, para 1.500 mucho, euros al mes durante para muchos mucho, años, ¿no? Sí. Lo mejor en ese caso es véndelo y alquílate. O sea, un 6 al leaseback. Te lo alquilas y te repercutes 1.000 euros de alquiler aunque Pero sea. la gente, sobre todo la gente mayor, no se quiere ir de Claro, su casa, no, no se quiere ir de su barrio, de su finca. Digo que no te vayas. O sea, tú vendes Pero tu no sé si casa pueden- y le giras un alquiler al inversor. Claro, pero el alquiler, pues Bueno. 5 años se pueden decir, tienes que salir, ocupas, Ah, tal. bueno, O sea, la gente quiere tener su casa, Un alquiler- quiere asegurarse que la casa es suya hasta que se muera. Usted cobra 1.000 euros al mes de pensión, ¿no? Le voy a comprar su piso por 300.000. Oye, pues calcúlese, ¿no? 300.000 tiene para vivir. Pero yo entiendo ese riesgo de, y si vivo más, y si, ¿sabes? Quieres la certidumbre que nunca nadie te echará de tu Por casa. eso es mejor el número de ventas de Sí. nueva propiedad, porque es muy complejo y es para, Bueno, aquí para te- perfiles muy concretos. Te decía que, bueno, ¿qué cantidad de operaciones creéis que se ¿Al ha hecho? año? Sí. De nueva propiedad. Sí, es entre 1.000 y 3.000. A ver. Danos una pista, Ah, porque Al si año, no... a nivel nacional, yo te Sí, digo. a nivel ¿Cuánto? nacional. Pero a 2.000. 2.400. 1.700, Se han hecho 1.817 operaciones. casi. Pero lo que me ha sorprendido muchísimo es que en el tercer trimestre de 2005 se hicieron 6.000 operaciones de nueva propiedad. ¿En qué año? En el 2005. 2005. Sí, ha caído muchísimo durante los últimos años y desde el 2000, En momentos que se edificaban muchas más 2012 viviendas. se ha estabilizado en torno a los 2.000. En 2020 fue muy bajo y luego subió, pero me sorprende que la evolución de compraventas de nueva propiedad de vivienda era de 6.000 viviendas en 2006, 2005. En ese año la subida de precios era abismal. Yo no sé si le has dado el dato, pero el Que en interanual... algunos habían hasta 30%. Claro, interanual. el interanual, entonces había un FOMO ahí tremendo. Ahí es cuando se compraba sobre el plano todo el mundo, tal. Imagino que había fiebre. O sea, yo creo que eso había 6.000, pero porque también había compras de todo tipo. De todo tipo. Claro. Claro, que igual llegábamos a las 1.000.000 de compras al año. Ya. Entonces tienes que ver un poco el Sí, sí, total. bueno, tú has dado el dato justo, ¿no? Se construían 2005 lo 600, vimos. sí, Casi 800.000. 800.000 No sé si era 2006, 2007, casi 800.000. Aquí lo curioso, otro dato curioso que me ha parecido leer, y es que la comunidad, 900.000. la región donde más una propiedad se han hecho transacciones es en la Comunidad Valenciana. O sea, que es algo que aquí igual conocemos más, o es más común, o se ve más por algún motivo, pero, oye, lo normal es que Madrid y Barcelona estuvieran arriba, ¿no? Porque normalmente Madrid, que tiene más transacciones, pero está, de hecho está la Comunidad Valenciana, luego está Andalucía, y luego está Madrid, y luego Cataluña. O sea, en Madrid y Barcelona no sea tanto, quizá por algún motivo que tengan rentas más altas, tengan mejores pensiones, no les haga tanto falta capitalizar no puede su haber, ahorro. planteo, Sí, no puede yo- haber nuevas propiedades falsas, los yo también he encubiertos pensado por el herencias y tema, tal, ¿no? exacto, por sobrinos, sobre todo a nivel impuesto de sucesiones, en Valencia Claro. es muy alto, en Madrid Sobre es todo mucho para más a bajo. partir de la segunda línea. bueno, a segunda A línea partir sí. de la segunda Claro, línea. exacto, segunda línea. Entonces, Pero no creo que por ser- un sobrino le compra a su tío una nueva propiedad. ¿Te refieres que la tasación puedas defender que es menor porque está ocupada por alguien, aunque sea un familiar tuyo? No, porque tengas que pagar menos impuestos. Menos Claro, impuestos, pero ¿por qué claro. tienes que pagar menos impuestos? Porque te la tasan por menos. Y te la tasan por menos porque hay alguien viviendo. Sí, sí, ¿Sabes? O sea, pero- al final el valor de la vivienda es la misma. Yo creo Otra que cosa es que en- puedas defender, oye, el valor de esta vivienda no es tanto porque hay una persona que va a vivir Sí, no sé. hasta que fallezca. O sea, tú dices Porque de al cara final al la fisco, vivienda... de cara a la Hacienda. Bueno, es lo que proponen ellos. Y digo, ok, pero entonces, si pagas menos impuestos es porque el valor que tú defiendes de cara a Hacienda es menor. No, no menos impuestos, es que lo que estás haciendo es comprarla, no estás heredándola.
Correcto. Entonces tú pagas Entonces, el TPO, no pagas... Claro. Y tú Ya, pero eso lo le puedes indicas el hacer. valor, tú pagas TPO sobre el valor de compra-venta valor y que indicas compras. el valor de Claro, compra-venta ya está. O sea, yo lo veo, claro, es muy defendible, eso no es lo mismo. Yo estoy comprando esta Pero línea. no sé, habría que hacer los números porque tú ahí estás pagando compraventa y luego estás pagando plusvalía. Cuando heredas solo pagas la parte de herencia. Yo no sé si sale tan a tú estás cuenta. pagando compraventa. Solo Hombre, pagarás pero plusvalía en la- el momento que No, si pero te- la si persona que vende transmites- paga plusvalía. Entonces tiene que La- tener hay un No, dinero si para es su algo. vivienda, no. Si es su vivienda, no. Hombre. A partir de ciertos años ya no pagas por No, es verdad, a probablemente. partir de 65 o así no 65, pagas, sí. ¿eh? No De pagas edad de plusvalía. 65 años. Sí, no pagas Entonces sí que plusvalía. puede ser. No pagas O plusvalía. sea, sí que puede ser porque entonces el descuento impositivo sí que es de un 20 y pico, que está las herencias a un 10% Claro, es que verdad. se... Nada, no No, no tributa. pagas, no pagas. Pues puede ser. Porque es verdad que en Yo creo que Madrid... Valencia puede ir más en esa Totalmente. línea En Madrid, y de está, ahí, en Madrid sí que es verdad que está exento, ¿no? La parte de herencias, si no recuerdo Sí, mal. de Sucesiones, sucesiones. donaciones y... Pero de sobrinos no estará. bueno, sí, pero es un 0,1. Ah, vale, es poco, es pero un- digo de sí, sobrinos. pero de, Pues de lo puede que sea ser. en O sea, de Valencia- segunda línea en adelante. Puede Sí, ser sí, porque es muy exacto. anómalo que en Madrid y Barcelona que se harán más transacciones seguramente que Y el Comunidad precio de la Valenciana vivienda tiene sea muchas más alto. transacciones. Sí, tiene muchas, Alicante tiene un... Pero ahora justo este año seguro que no muchas porque han quitado el impuesto. Está bonificado al 99%. Bueno, realmente será primera línea, ¿no? Sí, Padres, es la hijos. primera. Sí, es primera, primera. no en segunda línea de transmisión. bueno, por eso va a ya, seguir ya. la misma Nada, tendencia. estoy de acuerdo. Si sigue la misma tendencia, sabemos que... Así es. Sí, se No sé, juega. me parece un mercado interesante porque la necesidad está ahí, ¿no? Entonces siempre que hay un problema, alguien tiene que dar una solución, pero la necesidad de la gente mayor La que hipoteca necesita... inversa, ¿no? También era... Sí, pero Sí, la, es pero la algo hipoteca, similar. la hipoteca inversa es algo parecido. Sí, no, esa se la da, la solución se la da el banco, digamos. Sí. Y la otra pues sería vender el Un piso. particular. En particular. Hablé con algún banco sobre ello, no recuerdo su posición, no recuerdo si era supongo que proclive será o, mejor, o contraria. Supongo que será mejor hacerlo a particular que Seguramente. a la hipoteca inversa. El descuento que tengas en el banco será mejor, pero es verdad que al menos pues tienes a alguien que más o menos siempre que aceptes el descuento tiene capital para... Bueno, en una propiedad dispones de los fondos de inmediato, mientras que en hipoteca inversa es... Están pagando poco Exacto. a poco. Bueno, pero yo creo que la gente quiere poder cubrir sus gastos mensuales. Bueno, cada casuística será distinta. será distinta. Pues eso, nada, dato interesante. Otro modelo de inversión que no hablamos mucho de él, es verdad que es muy conocido en España y no es muy famoso, pero hay que tenerlo en cuenta porque quizá algún día pueda repuntar, algún día pueda tener sentido. Y sobre todo hacia la tendencia que vamos, ¿no? Que cada vez habrá más gente mayor y con más propiedades. Todo va a depender al final del descuento Que hagan sí, sobre, sobre sobre el el valor mercado. de mercado. Pues chicos, aquí lo dejamos, ¿no? ¿Os parece? Nada, ha sido un placer y nos vemos en la próxima tertulia de inversor.